Qué bueno de verdad tenerlos aquí y sobre todo porque la palabra que quiero compartir, creo yo que también les puede ser muy útil a ustedes, ¿no? Son 7 personas, 3 jovencitos y 4 jovencitas. ¿Hay alguien más que falte? Bianca, 5, 3 entonces. Bueno, hermanos, quiero que me acompañen al libro de los jueces, por favor. Ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica con algunos de los adolescentes y sí, van a pasar roche quizás, pero va a ser por un bien mayor, va a ser por beneficio de otros, ¿no? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces capítulo 7. El día miércoles tuvimos nuestra reunión de oración y una de las cosas que el Señor estaba eh, como que tratando de una forma muy personal, yo prácticamente puedo decir que sentí como que la voz del Señor mostrándome, diciéndome puntualmente que como iglesia el Señor nos está llevando a, la palabra textual es a pasar al otro lado, o avanzar, o cruzar la línea, o como quieran llamarle. Hay varios términos para el mismo concepto. Señor me hacía recordar de la vida de Gedeón y cómo el Señor lo llama y cómo es que él empieza a seleccionar un ejército para poder luchar contra los enemigos del Señor. Y poco a poco el Señor va filtrando ese ejército, ¿no? Hasta que el Señor dice, bueno, con 300 la hacemos, ¿no? Y hoy quiero hablar sobre esto, sobre el primer filtro de la vida de Gedeón. Yo creo que como hijos de Dios, hoy vamos a tratar este tema, le he puesto como título, Enfrentando el temor, enfrentando el temor. Y quiero que seamos honestos aquí. ¿Quién de acá presente nunca ha tenido temor? Levante su mano. Yo soy el último en levantarla porque no la voy a levantar. Nunca ha tenido temor de nada. Entonces, eso quiere decir que estamos en el lugar correcto. Vamos a hablar con las personas correctas. Porque aquí en el libro de Jueces, capítulo 7, la palabra nos habla de que el Señor escoge a Gedeón. Vamos a saltearnos esa parte, ¿no? Cómo el Señor le habla, cómo le pide pruebas. Señor, quiero estar seguro que eres tú que me está llamando, no quiero cometer un error. Y finalmente el Señor le dice, yo te voy a usar y tú vas a llevar a cabo una liberación para mi nación, pero vas a tener que ser parte de un ejército, ¿no? Formar un ejército de alguna manera. Y en realidad ni siquiera era Gedeón el que tenía que formar el ejército, sino que Gedeón todo lo que tenía que hacer era obedecer la voz de Dios. Nada más, no tenía que él tener una estrategia, no tenía que forjar una entrevista de trabajo para todos los candidatos a soldados, a capitanes, no, simplemente él tenía que oír bien la voz de Dios. Y ese es otro tema, cómo es que nosotros tenemos que aprender a que las victorias en nuestras vidas no se logran por nuestros méritos, sino por oír la voz de Dios. Si oyes bien la voz de Dios y obedeces lo que Él te dice, entonces no van a tener pierde. Chicos, ustedes que son tan jovencitos, si ustedes de verdad prestan atención a lo que Dios les habla, si ustedes dependen de la voz de Dios y ponen por obra lo que Dios les enseña, nunca van a fracasar. Nunca van a fracasar. No van a cometer los errores que toda esta manga de fracasados, incluyo yo, cometimos, ¿no? Sobre todo yo. O sea, van a poder tener victoria, que van a tropezar y van a encontrar en el Señor un Redentor, un Salvador. En Cristo tenemos abogado. Pero si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová su Dios, van a tener éxito. Y esa es una de las cosas que queremos aprender hoy. Pero vamos a hablar sobre el temor, porque es un tema que es lo que nos une a todos nosotros hoy. El temor. Dile al que está al costado tuyo, no temas. Vamos a leer Jueces capítulo 7, versículos 2 y 3, y es lo que Dios le dice a Gedeón. Y Jehová dijo a Gedeón, ¿todos lo tienen? Jueces 7, 2 y 3. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. A ver, ¿dónde están los matemáticos? ¿Cuántos eran al comienzo? 32,000. Muy bien, no es muy difícil, ¿no? 10,000 más 22,000, ¿no? Pero dice la palabra de que el Señor le dice, mira, tu pueblo es grande, pero aquí yo me puse a analizar esto y yo quiero compartirles hoy esta misma realidad, pero desde un enfoque un poco diferente.
Quizás un poco desde el enfoque de esos 22,000, porque aquí tenemos, o sea, no tenemos una cantidad menor, estamos hablando de más de 2/3, más de 2/3 de la población, dice la palabra que tenían temor. Así que voy a invitar a 3 adolescentes. Levanten la mano y si no, yo les levanto la mano. Así que, muy bien, Gabrielita va 1. ¿Quién más? Aquí nos vamos a quedar todo el día hasta que levanten la mano. Ya, Cayetana y Mía, listo. Muy bien, ¿dónde pueden estar? Acá, pónganse. ¿Se puede retroceder un poquito la cámara para beneficio de aquellos que nos están viendo en todo el mundo? Gracias. Solamente retroceder, ahí cuadra lo bonito nomás. Ya, ahora sí, chicas, por favor, ¿por qué? Mírenme, no me digan que soy machista. Mira, 3 mujeres. Acá, ya, listo. Listo, muy bien. Ahora, quiero que entiendan esto. Lo que el Señor le dice aquí en Jueces capítulo 7, versículo 2, es que, digamos, proporcionalmente hablando, tenemos una misión que cumplir y habían 3 personas. Y Dios dice, no, 3 son muchos, necesito solo 1. Porque esa es la proporción, ¿entienden? 22,000, 10,000. O sea, de aquí se van a tener que ir 2. De todas maneras, y va a quedar solo una persona, ¿no? Una persona va a quedar. Y lo que Dios estaba diciendo es, vamos a ver quién tiene miedo y se estremece, porque no solamente es tener miedo, eso vamos a hablar un poquito después, porque hay varios tipos de temor. Todos tememos en algún momento. Pero acá está hablando de, y repito, lo vamos a hablar más adelante, de un temor estremecedor, de ese temor paralizante, de ese temor que te bloquea y finalmente terminas en no saber qué hacer, ¿no? Y Dios le dice, a ver, quien teme y se estremezca tiene que volver. Yo no voy a hacer la pregunta para poder, digamos, dejar que cada una responda, pero yo me imagino que ahorita le estoy viendo a Mía y Mía está temblando. Mía, vuelve a tu lugar, por favor. A ver, por este lado, Gabrielita. Gabrielita también creo que está temblando. Se está estremeciendo. Eso es como yo lo veo. Quizás ella no, pero para poder ejemplificar lo que voy a hablar. Gabrielita, ¿sabes qué? Vuelve nomás, vuelve por favor. Gracias. Entonces, Cayetana, no te vayas. Tú se supone que eres la que... Pero, si yo le preguntara a Cayetana, Cayetana me diría, yo también tengo miedo, pero no me estoy estremeciendo. Yo tengo miedo, pero creo en Dios. Yo tengo miedo, pero si Dios me está enviando, entonces, de alguna manera, no voy a perder. Entonces, me quedo. Y se queda. No vas a estar todo el rato acá, Cayetana, puedes volver. Ahora sí, gracias. Solamente para enseñarles la proporción de cómo el Señor se mandó con devolver a 22,000. Y yo me puse a pensar desde la posición de los 22,000. Desde la posición de una persona que, ¿qué culpa tiene de tener miedo? Un poquito como que haciendo de defensor de los temerosos. Porque yo he sido uno y quizás todavía tengo temores. Pero me pongo a pensar en esos 22,000, cómo el Señor de una manera tan quizás radical les dijo, ustedes tienen que volver. Y conociendo, y eso es lo que tenemos que entender tú y yo, cuando leemos la palabra y encontramos un versículo que parecería como contradictorio, como que atenta contra la naturaleza de un Dios de amor, de un Dios justo, en vez de apresurarte a decir la Biblia tiene errores, piensa en la integridad de la palabra de Dios y trata de cruzar información y entender que muchas veces hay versículos que si no los lees a la luz de todo lo que implica el contexto, no lo vas a entender. Peor aún, si en tu corazón hay crítica, vas a tender a señalar tu dedo y decir, no, esto está mal, Dios es malo, Dios es injusto, la Biblia tiene errores. Entonces me pongo a estudiar esta parte, me pongo a leer y yo honestamente conociendo la personalidad de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, las características de Dios, yo no puedo entender que Dios simplemente descalifique por el hecho de descalificar. De hecho, cuando yo leo esta parte que dice, el pueblo que está contigo, versículo 2, lean conmigo, dice, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. O sea, ¿ustedes creen que en realidad el problema de Dios era por la cantidad? Dios no tiene sentido para mí. O sea, ¿qué pasa si los 32,000 eran personas que de verdad querían seguir al Señor y creían en el Señor y creían en el poder de Dios? Los 32,000 habrían ido. Entonces, no es el hecho simplemente del número por sí mismo, porque luego lo explica y dice
que los que tenían que volver eran los que, en otras versiones dicen los que tenían un miedo estremecedor. No un miedo nada más, sino un miedo estremecedor. Ese es un miedo peligroso porque ese es un miedo que finalmente terminas tú no solamente frustrado, fracasando, sino que frustrando también a los demás y haciendo fracasar la misión. Por eso es que el Señor, protegiéndolos a ellos, les dijo, ustedes todavía no están listos. Ustedes todavía tienen un temor que los estremece. No tienen el temor que los hace dar un paso de fe, sino tienen el temor que los estremece. Y el problema con el temor que estremece es que si por casualidad, teniendo un temor que estremece, tú obtienes la victoria, te vas a llevar todo el crédito. Por eso el Señor dice, no vaya a ser que estos después digan, yo lo logré. Porque, como dice el dicho, la ignorancia es atrevida, el miedo, el temor paralizante también es atrevido. Y se va a querer llevar el crédito, como ese niño, o como esos dos perritos que están atrás de un vidrio, ambos, ¿no? Frente a frente, y se ladran a muerte. Se odian y todo, y de pronto abren el vidrio y son grandes amigos, ¿no? A veces sucede eso también. Ese temor que a veces nosotros tenemos nos hace blufear mucho, nos hace ser atrevidos, nos hace creer que lo vamos a lograr, pero en el fondo no. Y cuando es el momento de enfrentarnos a la realidad, va a ser exactamente como Agustincito cuando tenía 7 años y empezó a burlarse de un perro que estaba atrás de una reja mientras le ladraba. Y resulta que la reja era suficientemente ancha como para que el perro salga. Y el perro salió y Agustincito corrió a la velocidad de la luz, a los brazos de su padre. ¿Dónde está el valor de Agustincito? No, ya no había valor. Ese Agustincito estaba ahí burlándose de ese perro, pero el perro siempre pudo salir, toda la vida. Y entonces muchas veces nuestro temor es atrevido. Y ese temor lo que hace es creer que él lo logró. Porque si no, Agustincito hubiera salido y hubiera dicho, mira, ese perro me tiene miedo. Claro, porque no sale de su reja. Pero el otro tipo de temor del que vamos a mencionar ahora también es el temor que todos podemos tener porque somos seres humanos, pero es el temor que se puede trascender. Es el temor al cual uno puede dar un paso por encima y decir, sí, yo tengo temor. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a entender también que yo creo que David, cuando se enfrentó a Goliat, algo de temor tenía que tener. Pero hay algo más fuerte que el temor. Y hay estrategias que la palabra nos enseña para enfrentar justamente esto. Porque si el Señor nos está llamando para ir un poco más allá, como iglesia, como creyentes, entonces nunca vamos a avanzar más en el Señor si no empezamos a tener victoria sobre nuestros temores. Así es. Yo no sé cuáles son tus temores, pero el temor tiene muchas causas. A veces es la incertidumbre, a veces es el temor a que no sé qué va a pasar, a veces el temor al fracaso. Hay muchas razones que pueden llevarnos al temor. Pero definitivamente, como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que si el Señor es por nosotros, no hay nadie contra nosotros. Y eso es algo que tú y yo tenemos que creérnosla en serio. Porque eso es lo que la palabra dice respecto a los hijos de Dios y el temor. Entonces, este enfoque diferente, ¿no? Pregunto yo, ¿pudieron haber, en base a lo que he compartido, pudieron haber ido todos a la guerra? ¿Ustedes creen que el Señor tenía un problema con el número 32,000, quizás un número que no le gustaba? ¿No? No, yo no creo que era un tema de número propiamente. Era un tema de carácter, era un tema de preparación y era un tema de fe. Así es. En realidad el problema de Dios no era con la cantidad. Y yo quiero preguntarles por qué tememos. Hemos hablado tanto sobre esto, ¿no? Todos de alguna forma tenemos temor en ciertos momentos. La pregunta no es si tememos o no, la pregunta es cómo manejamos nosotros el temor. Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos y yo espero que hoy podamos salir con una respuesta. Una respuesta de fe, una respuesta certera que pueda producir que tú y yo, cuando enfrentemos una situación de riesgo, de peligro y incertidumbre y nos quiere invadir el temor paralizante, podamos tomar un paso de fe y poder tener victoria y decir, el Señor está conmigo, no temeré. El Señor me está ayudando, no temeré. El temor de estas personas que debían volver era un temor que la misma Biblia dice estremecedor. En inglés dice un temor que tiene un temblor, ¿no? O sea, un temor de esos que te hace pues sacudir, temblar literalmente. Un temor que paraliza. Y la razón de enviarlos de vuelta era por su propia protección, como les dije. Porque ese temor al final iba a terminar matándolos.
porque no podrían hacer nada, paralizados frente a un enemigo que era mucho más fuerte en lo natural que ellos. Que de ninguna manera, si Dios no hubiera estado con ellos, habrían tenido victoria. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Entonces Dios quiere que avancemos más allá de nuestro temor. Dile eso al que está al costado tuyo. Dios quiere que avances más allá de tu temor. Nuestra victoria, hermanos, no está en este lado, sino está al otro lado. Y este es un tema de fe. Tienes que dar el paso y confiar en Dios para ver su poder. Nunca es al revés. A veces queremos una muestra, queremos un poco de ver cómo el Señor, primero muéstrame tu poder, entonces yo empiezo a confiar en ti, y siempre funciona al revés. Da un paso de fe, avanza un poco y empezarás a ver la mano de Dios en favor tuyo, el poder de Dios obrando en tu vida. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan ustedes esa parte? Que les dijo, pasemos al otro lado. Esta palabra estuvo martillando mi mente y mi corazón toda esta mañana. Pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y cuando uno estudia esa parte de la historia, uno ve dos cosas principalmente cuando Jesús le dice pasemos al otro lado. Una de ellas es que tuvieron que pasar al otro lado a través del lago. No fue caminando. Y se levantó una tempestad. ¿Se acuerdan ustedes la famosa tempestad? Y que no solamente se levantó la tempestad, sino que Jesús estaba dormido en la tempestad. Tranquilo, sabiendo que si tú estás caminando en el propósito de Dios, nada te puede pasar. Si lo que tú estás haciendo está dentro del propósito de Dios, nada podrá derribar eso. Así lo dice la palabra, no vaya a ser, como dijo ese fariseo, ¿no?, que nos hallemos luchando contra Dios. Entonces tienes que estar seguro y tranquilo que si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, nada te puede derribar, nada te puede descalificar, nada puede destruir la obra de Dios en tu vida, nada puede hacer que la obra de Dios aborte en tu vida. Pasemos al otro lado, le dijo Jesús. Y en ese mismo momento se levantó una tempestad. Jesús estaba dormido, totalmente dormido, profundamente dormido. Quizás estaba soñando con la tempestad, pero estaba dormido. Los discípulos preocupados. Y ahí empezaron los primeros desafíos del temor. Cada vez que Jesús dice, pasemos al otro lado, queridos hermanos, tengan por seguro que vas a enfrentar miedos, temores, que van a tender y van a querer derribarte, van a querer que abandones. Y yo estoy seguro que si hubieran ido por tierra y algo así hubiera pasado, se habrían regresado, pero acá no podían bajarse a ningún lado. ¿A dónde se iban a bajar? No podían volver. Estaban completamente destinados a quedarse dentro de esa barca, ¿no? Es como ir en avión, no puedes bajar, ahí estás. Tienes que tener la fe de creer que ese va a llegar a su destino. Y los discípulos estaban ahí con temor, y lo despiertan a Jesús. Entonces uno dirá, bueno, ahí terminó toda la prueba, ¿no? Pasemos al otro lado. Acuérdate, siempre que Jesús dice pasemos al otro lado, siempre que Dios quiere que tú avances, que tengas un avance, un progreso en tu fe, en tu caminar, vas a enfrentar desafíos que van a desafiar tu confianza y van a querer imprimir temor en tu corazón. Siempre es así. No existe crecimiento sin un desafío. No existe crecimiento sin una prueba. No existe crecimiento si el Señor no trata contigo cosas que quiere deshacerse de ti. Y estos estaban llenos de temor. Entonces Jesús le dijo, ya es momento, ya escucharon la palabra, ya les gustaron los milagros, les gustó la enseñanza, les gusta cómo pasamos un tiempo juntos, es bonito. Ahora pasemos al otro lado, a un lugar incierto, a un lugar que ustedes no conocen, en un horario difícil y en medio de un clima horrendo. Porque yo lo que estoy buscando y lo que estoy queriendo tocar en sus vidas es el corazón, la fe, la confianza. Quiero tratar con ese temor, porque ustedes no me pueden seguir con ese temor paralizante. Eso es lo que le estaba diciendo a Gedeón, a los suyos. Por eso es que tuvieron que volver. No dice que fueron descalificados, dice que tuvieron que volver. De hecho, las victorias que obtuvo esos 300 de Gedeón, ellos también fueron beneficiados con esa victoria. No es que el Señor le dijo, ¿saben qué? Ustedes ya no me sirven para nada. Solamente les dijo, ustedes no están preparados porque no pueden tener victorias en su vida con un temor paralizante. Hay que vencer el temor. Tienen que vencer el temor. ¿El temor de qué? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Cuando el Señor te dice, pasemos al otro lado. Cuando el Señor toca tu corazón y tú sientes esa voz que te dice, yo quiero que avances un poco más. Yo quiero que tú te comprometas un poco más. Yo quiero que tú me busques un poco más. Yo quiero que tú leas la Biblia un poco más. Yo quiero que tú me sirvas un poco más. ¿Qué haces con eso? Eso es lo que estaba haciendo Jesús cuando le dijo pasemos al otro lado.
Y yo creo que Jesús nos está llamando a la iglesia con la misma frase, nos está diciendo pasemos al otro lado. Yo creo que van a haber circunstancias donde vamos a tener que agarrarnos del Señor para poder tener victoria sobre todas estas áreas de nuestra vida que están flojas, están débiles y están en riesgo de no solamente hacer que nosotros fracasemos, sino que hacemos fracasar a otros. Entonces Jesús les dice, pasemos al otro lado. Quiero ir al otro lado y sucede esto. Finalmente el Señor ya se despierta, calma el viento. Ellos entienden una realidad nueva. Acuérdense, cada vez que el Señor te quiere llevar a otro lado, no solamente va a haber desafíos. Cada vez que el Señor te dice, vamos más, no solamente van a haber desafíos, sino que vas a conocer a Dios en otra forma. Vas a ver a Dios en otra profundidad. Vas a ver el poder de Dios en otro aspecto. Y vas a conocer más de la mano poderosa de Dios. Y ellos conocieron a un Jesús que podía reprender los vientos. Y esa fue la primera vez. Ellos se sorprendieron. El problema es que nos acostumbramos en este lado, porque es cómodo, porque lo conocemos, porque no hay ningún riesgo en este lado y nos gusta. Pero ¿qué pasa si el Señor de verdad nos está llamando a ir más allá? Como hijos de Dios, como iglesia, como creyentes, el Señor nos está llamando a poder comprometernos más, a poder dejar algunas de las cosas a las que nos hemos acostumbrado, a poder dejar algunas costumbres que no están bien y Dios nos llame a ir más allá. Pasemos al otro lado, les dijo Jesús. Se levantó la tormenta, la comodidad fue desafiada y de pronto en esa tormenta tuvieron miedo. No solo eso, sino para poder hacer la historia más corta, pensaron quizás que ya era todo. Ya, Señor, entendimos la lección, hemos dado un paso de fe, hemos pasado una tempestad, tuvimos miedo, tú la reprendiste, hay ahora una paz, lección aprendida, ¿no? Pero no, el Señor no había terminado su lección. Y es que saben que el Señor no termina sus lecciones contigo hasta que Él lo dice, no hasta que tú lo dices. A veces uno dice, ah, Señor, no, para la mano. Y el Señor quiere seguir enseñándote. Y quiere seguir tratando contigo. ¿Saben por qué? Porque Él, mejor que tú, sabe hasta dónde tú puedes soportar. Él, mejor que tú, sabe cuánto tú necesitas aprender esa lección en carne propia. Y llegaron al otro lado. Y ellos dijeron, bueno, ya, perfecto, la lección está aprendida. Pero de pronto se aparece el famoso endemoniado gadareno. Una región que no era visitada muy a menudo porque estaba el cementerio, estaba este hombre que era un endemoniado y se presenta. Y ellos presencian por primera vez una liberación y ven algo que nunca antes habían visto. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que no tenían temor? ¿Creen ustedes acaso que no tenían temor? Por supuesto que sí. Pero el Señor les estaba enseñando una lección justamente para poder trascender el temor. Ustedes están conmigo, nada les va a pasar. Mientras estén en voluntad, nada les va a pasar. Mientras sean obedientes a lo que yo les estoy diciendo, nada les va a pasar. No tengan temor a estos demonios, no tengan temor a los endemoniados, no tengan temor a nada, porque yo estoy con ustedes. Y les enseñó, los mostró, y ellos vieron una vez más. ¿Tuvieron temor? Claro que sí, pero aprendieron. El pueblo de Israel tuvo que decidir dar el paso de salir de Egipto a la incertidumbre. Sí, salir de la esclavitud, pero tuvieron que pasar por un tiempo de desierto, pues tuvieron que pasar por un montón de pruebas, pero fueron pasos de fe para algo más y algo mejor. Quiero que entiendas, querido hermano, que lo que Dios tiene para tu vida no está en este momento, en el presente, está más allá, está al otro lado. Toda nuestra vida es un constante pasemos al otro lado en realidad. A veces son cruces de pequeños laguitos o charquitos y a veces son océanos, pero constantemente el Señor nos lleva, vamos más, porque yo estoy contigo, yo sé hasta dónde tú aguantas, vamos más, y yo quiero usarte de una forma mejor, necesito que tu fe sea fortalecida, necesito que tu temor desaparezca, ese temor paralizante, vamos más, vamos por más, y siempre es así. El Señor quiere llevarnos a más. Preferimos un presente cómodo y conocido por encima de un futuro incierto y desconocido. ¿Es verdad o no? El peor enemigo de un crecimiento y la expansión de Dios en nosotros es nuestro conformismo, nuestra costumbre. Nos hemos acostumbrado a vivir de una manera en donde ya no hay necesidad de más, pero Dios quiere más. Dios quiere llevarte a más. El peor enemigo no es el diablo, no es el otro, el vecino, no es el endemoniado. Eres tú mismo,
que dice, acá está bien, yo me siento bien donde estoy, como estoy. Pero Dios quiere llevarte a más y eso implica incomodidad. Sin embargo, Jesús quería llevarlos al crecimiento, a conocer más de Él y de su poder. Volvemos a Gedeón. ¿Qué habría acontecido si ninguno hubiera tenido miedo? Habrían ido todos, ¿no? Dios no dijo, como dije hace un momento, son muchos porque eran muchos, sino porque Él sabía que esos temerosos iban a retroceder y también desanimar a los demás. Por eso es que la pregunta o el llamado fue quien tema y se estremezca. Porque Dios puede hacer obviamente más con unos pocos que creen en el poder de Dios a pesar de que tienen miedo. De que un montón, de que quizás profesa muchas cosas, pero en el fondo va a tener un miedo paralizante. ¿Cómo enfrentamos el temor? Número uno, voy a enseñarle 3 puntos nada más. Número uno, tenemos que, la primera manera de enfrentar el temor, y quiero decirles que ninguna de estas 3 maneras tiene ninguna raíz motivacional, psicológica, ni de autosugestión, por si acaso. Si tú crees que puedes enfrentar tu temor diciendo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no lo vas a hacer. Olvídate. Estás perdiendo tu tiempo, literalmente. Si no sabes buscar la solución que viene del Señor para un problema, estás como mi querido amigo, cuando recién se había entregado al Señor, lo único que sabía de liberación en endemoniados era la profecía y el exorcista. Había visto las 2 películas y pensaba que ya podía hacer una liberación. Y tuvimos que hacer otras cosas, un pastor y yo, lo dejamos ahí encargado y la endemoniada empezó a burlarse de él y a insultarlo con palabras groseras. Él empezó a temblar y lo único que atinó a hacer es sacar la cruz que tenía en el pecho y se la mostró así. Y el demonio se mató más de risa todavía. Al final salió corriendo, tuvimos que entrar a asistirlo. Pero a veces nosotros pensamos que tenemos ese atrevimiento, ¿no? Para poder en nuestra fuerza decir, yo no voy a temer, no voy a temer, no voy a temer. No, esto no es autosugestión. Deja eso para el mundano que no tiene al Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes todo el poder de Dios. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tú tienes todo lo que se requiere para tener victoria sobre cualquier. Dice, y nada os hará daño, dice la palabra. Jesús le dijo eso. Nada os dañará. Entonces deja esos recursos mundanos para los mundanos, porque ellos sí no tienen a Dios. Y si no tienen a Dios, no tienen la fuerza para poder vencer sus temores. Por eso es que necesitan tantas cosas. Tanta gente que les hace creer que sí, sí pueden, tú puedes, tú puedes. Entonces, número 1, te voy a decir los 3 títulos para que nos quede claro de un comienzo y de ahí los desarrollamos brevemente. ¿Cómo enfrentamos el temor? Número 1, tenemos que entender el amor de Dios. Entender el amor de Dios. Número 2, conocer quién es tu Dios de forma personal. Y número 3, tienes que recordar sus fidelidades pasadas. Esas son los 3 ingredientes que yo podría darles. Quizás hay más, no lo sé. Pero es lo que yo tengo en mi corazón para poder compartir. Quizás esos 3 son los que te pueden ayudar para poder enfrentar y vencer y tener victoria en el temor. Número 1, entiende su amor para ti. Número 2, conócelo de forma personal. Y número 3, recuerda sus fidelidades pasadas. Cuando tú sabes, número 1, entender su amor, que tú eres amado, que a alguien tú le importaste tanto y ese alguien no es cualquiera, sino que es el Todopoderoso, que te ama tanto, que dio su vida por ti, entonces es más difícil temer. Es más difícil dudar. Porque el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, Gianluca, el Creador del cielo y de la tierra, te amó, dio su vida. ¿Para qué? Para que tú no temas. No es cualquiera. O sea, no es ni siquiera pues, un superhéroe de Marvel, ¿no? O sea, es de verdad el Rey de Reyes, que dio su vida por ti. ¿Cómo puedes temer? O sea, tienes que entender que eres amado, que a alguien le importaste tanto, que fue, que tal forma que no dudas, no puedes dudar de su amor por ti. ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos de sinónimos y antónimos. ¿Cuál es supuestamente, según la RAE, cuál es el antónimo del temor? Seguridad, no sé, ¿no? O sea, no es muy confianza. Bueno, según la palabra de Dios, la RAE se equivocó. Porque según la palabra de Dios, el antónimo del temor es el amor. Dice acá 1 Juan 4:18.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, no pueden convivir juntos, no puede haber amor y temor al mismo tiempo, porque uno es opuesto al otro. Si tú sabes que Dios te ama, entonces no puedes temer. Me refiero al temor paralizante, ¿eh? Ojo, me refiero a ese temor estremecedor. En el amor no hay temor, dice 1 Juan 4:18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, proporcionalmente, si tienes más amor o entiendes más el amor de Dios para tu vida, tendrás menos temor. Así que la receta, el ingrediente número 1 de esta receta, chicos, ¿cuál es? No le soplen, pues. A ver, chicos. ¿A ustedes creen que les dije chicos a ustedes? No, ya no son chicos ustedes, por favor. Ya, chicos. Entender el amor, muy bien, entender el amor de Dios, porque en el amor no hay temor. Número 2, conocer quién es tu Dios de una forma personal. No se trata de estudiar libros sobre cuál es la raíz del temor, de dónde nace, o hacer una introspección o un psicoanálisis en retroceso para ver, por esto es que yo le tengo temor a las arañas. No, no es eso, de verdad que no es eso. O sea, puedes hacerlo, pero no va a solucionar el problema. Tienes que conocer quién es tu Dios de forma personal. No intentes conocer, conoce más a tu Dios que tus temores y vas a tener victoria, porque Dios es más poderoso que tus temores. Todos nosotros necesitamos conocer más a aquel que es más poderoso que nuestros temores. Y a veces le damos tanto crédito a nuestros temores que lo ponemos en una posición más alta y decimos, no, es que esto no lo voy a lograr. ¿Saben por qué? Porque antes tuvimos un fracaso en esa área y pensamos que volverá a suceder, pero hoy es diferente. ¿Saben por qué? Porque hoy Cristo está contigo. Y Él ha prometido nunca dejarte. Y Él ha prometido llevarte de la mano a través del fuego, a través de las aguas. Entonces tendrás victoria. Salmos 118, dice el versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Parece una función pero inmediata, ¿no? O sea, una y la otra. Es como decir, no sé, he llegado temprano a la iglesia, voy a encontrar un lugar. Automático. Y dice aquel salmista, Jehová está conmigo, por lo tanto, es obvio que no puedo temer lo que me puede hacer el hombre. ¿Cuáles son tus temores respecto a lo que te puede hacer el hombre? ¿Cuáles son tus miedos respecto a lo que te puede hacer el hombre? Ayer estuve me estacioné en un lugar que no debía haber estacionado, creo, aunque era un lugar público, pero aún así la señora de la bodega piensa que ella es dueña de ese espacio. Y cuando regreso, el esposo de la señora había cuadrado su carro al frente de mí para que yo no pueda salir. Y en esa casa estaba la señora, que era muy malcriada. Más allá habían 3 personas que ya se habían tomado más de lo suficiente en alcohol. Y no había forma de salir. Simplemente no había forma de salir. Envié a mi esposa en taxi y me quedé ahí esperando porque la señora dijo, tiene que venir, ni siquiera me dijo que era su esposo, me dijo, tiene que venir ese señor. ¿Y cómo se llama ese señor? Le dicen el Chinchano, me dice. Encima el Chinchano, yo imaginaba un Chinchano, pues, ¿no? O sea, el Chinchano. Y sí, tenía un poco de miedo, pues, ¿no? Porque dije, o sea, que viene el Chinchano. ¿Qué hacemos con el Chinchano? Entonces, y esperé, y bueno, al final todo se arregló. Resulta que el Chinchano era una mansa paloma, la Chinchana era la esposa, creo. Pero el Chinchano era tranquilo, ¿no? O sea, le expliqué, le pedí disculpas, ¿no? Consejo aparte, humíllense, todo va a ser más rápido y mejor. Pidan disculpas. Señora, yo no sabía que este era un lugar prohibido, la próxima no va a suceder, pero necesito salir. De verdad, más se logra humillándote que buscando la bronca, ¿no? Y entonces vino el Chinchano, ¿no? Pero el Chinchano era así nomás, ya, ¿no? Y no era tan trigueño tampoco, era un chinchanito, era, ¿no? Pero la verdad sí tuve miedo, ¿no? O sea, eran las 6:30 de la tarde, ya estaba medio oscuro, la zona era peligrosa, ese lado era peligroso y de verdad que yo dije, bueno, si estos son amigos de ella, y cuando vino el Chinchano, venía de lejos, salió la señora y salieron sus 2 hijos, los otros chinchanos, ¿no? Entonces ya eran 3 chinchanos, ¿no? Pero yo dije, bueno, señor, o sea, yo no estoy acá pues perdiendo mi tiempo, yo he venido acá porque era una cita importante con mi esposa, ¿no? Bueno, el señor al final no pasó nada, ¿no? Pero qué engañoso es el miedo, ¿no?
porque te mueve el piso y te hace pensar, oye, ¿qué puede pasar? Empiezas a ver todas las opciones y empiezas a analizar el miedo, cuando en realidad simplemente debemos confiar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y el salmista lo dijo de esa forma. Fácilmente, lean ustedes, marquen eso en el Salmo 118:6. Jehová está conmigo. Si tú crees que Jehová está contigo, entonces tienes que seguir leyendo lo que dice. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tuve que recordarme esto, ¿no? Decía, no puedo temer. Si el Señor está conmigo, ¿no? Ahora, hay de aquellos con los que no esté el Señor, que ellos tiemblen, que ellos teman, pero no tú, no yo. Y esto no es una falsa palabra de autoseguridad, esto es nuestra confianza, está en el Señor. Por eso no temeremos. Número 1, entonces, entender el amor de Dios. Ahora los chicos más grandes. Número 2, conocer quién es tu Dios. Vamos al Salmo 46. Dice, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré. Miren, ahí dice por tanto, ahí se añade esto, ¿no? O sea, si Dios es nuestro amparo y fortaleza, si Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, versículo 2, Salmos 46, 2, no podemos temer. Así de simple, no podemos temer. Aunque la tierra sea removida, aunque haya temblor, que hay ahorita en este mundo, en nuestro país y en toda la tierra, hay temblor, por supuesto que sí. Y dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque tus ojos te quieran pintar una película horrorosa, dice la palabra, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Tienes que creer, tienes que conocer esto de una forma personal, no porque yo te lo digo, sino porque tú conoces, ahí en tu lugar secreto de oración, tú dile, Señor, muéstrame que tú eres de verdad mi pronto auxilio en la tribulación. Muéstrame que tú eres mi fortaleza. Muéstrame que tú eres mi torre fuerte. Y cuando tú lo conoces de una forma personal, va a pasar lo que pasó con David y Goliat. Todos los demás se morían de miedo, pero había uno que no. Tenía miedo, pero no se moría de miedo. Tenía miedo, pero no se paralizó. Dios es nuestro amparo. Yo resumiría estos 2 versículos en Dios es nuestro amparo, por tanto no temeré. Salmos capítulo 3, el último punto. Entender su amor es el primero, conocer quién es tu Dios de forma personal es el segundo, y tercer punto, recordar sus fidelidades pasadas. A veces este es el punto del cual muchos flaqueamos. A veces este es el punto que nos olvidamos. Porque estamos tan obsesionados con magnificar la razón del miedo que esto nos opaca, nos nubla la visión respecto a cómo Dios en otras ocasiones similares nos dio victoria. Tuvimos victoria, vencimos, porque Dios estuvo con nosotros. Pero de pronto nos enfrentamos a una situación un poco diferente. Nuestro Dios sigue siendo el mismo, su poder sigue siendo el mismo, seguimos teniendo la misma comunión con Dios, pero la situación quizás cambió. Y nuestros ojos empiezan a ver otra cosa. Y empezamos a nublarnos. Y empezamos a temer al punto de que nos bloqueamos, al punto de que estremecemos. Salmos capítulo 3, versículos 4 al 6. Salmos 3, versículos 4 al 6. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Miren, este salmo lo que está diciendo en resumen es, yo tengo una experiencia pasada en la que yo clamé antes a Dios y dice que Él me respondió. ¿Cuántos de ustedes pueden dar fe de que alguna vez clamaron al Señor y Él les respondió? Yo soy uno de ellos. ¿Y quién acaso acá podría ser tan atrevido y decir que solamente Dios responde una vez? O que Dios no lo puede hacer otra vez. O que Dios ha cambiado, o que Dios quizás se desanimó ahora, o cambió de opinión. No podemos decir eso. Dios, dice acá el Salmo 3, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Todo esto es tiempo pasado, ¿no? Pero luego dice el versículo 6, no temeré, eso es futuro. ¿Por qué no temeré? Por lo que Dios hizo antes, porque yo sé que Él fue fiel y no puede dejar de serlo, porque sería negar su propia identidad. Y Él no puede negarse a sí mismo. Entonces yo no temeré ahora de aquí en adelante porque Él antes me respondió. Él antes me libró.
Él antes intervino en mi vida y Él no ha cambiado de parecer. Él no ha cambiado. Su poder no ha disminuido y su oído no está sordo. Entonces, dice el versículo 6, no temeré de aquí en adelante a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Vamos a 1 Samuel 17, ya estamos llegando al final. Número 1, entiende su amor. Número 2, conoce quién es Dios. Y número 3, recuerda sus fidelidades pasadas. Recuerda. Por eso es importante dar testimonio. Por eso es importante siempre testificar de lo que Dios hizo. Por más pequeño que sea. David, cuando se enfrenta a Goliat, esta parte que él le habla a Goliat me encanta porque dice 1 Samuel 17, versículo 36. ¿Lo tienen? 1 Samuel 17, 36. Dice así. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Acá en esta linda oración hay dos tiempos que están combinados. Uno es el pasado y otro es el futuro. A eso me refiero con este tercer punto. Recuerda sus fidelidades pasadas. Porque ¿qué dice acá? Cuando yo enfrenté a un león, el Señor me ayudó. Cuando yo enfrenté a un oso, el Señor me respaldó. ¿Qué diferencia hay con este otro animal o este otro ser humano? Gigante, como quieras llamarlo. ¿Qué diferencia hay? Es un animal más finalmente. Es un enemigo. Es como una bestia. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios te libró del león, si Dios te libró en el pasado del oso, ¿cómo enfrentamos nuestros temores? ¿Cómo tenemos victoria por nuestros temores? Recuerda que Dios te respaldó. Recuerda que Dios te libró. Recuerda que Dios te dio la mano y entonces podrás mirar al frente y decir, si así fue antes, ¿por qué cambiaría Dios ahora? Fue ese león, fue ese oso, el Señor me libró. Y ahora, este hombre está desafiando al ejército de Dios. También me librará. David tenía la certeza. ¿Creen ustedes acaso que no tenía un poquitito, aunque sea de miedo? Yo creo que sí. Quizás me equivoco, esa es mi opinión. Porque, honestamente, la apariencia de Goliat era una apariencia muy aterradora, ¿no? Aparte del tamaño, era la cantidad de metal que tenía su armadura. Y imagínense, durante el día, el hombre era, de verdad, pues era ¿cómo se llama? Un reflector, con todo lo que brillaba y todas las cosas. Pero él dijo una cosa, yo tengo un testimonio de mi pasado que me respalda para mi presente. Dios no ha cambiado. Él me va a respaldar igual. Pero la palabra clave aquí, miren ustedes en sus Biblias, por favor, es esta palabrita que está en la mitad justamente, que dice, y este filisteo incircunciso será como. Esa palabra como es importantísima. Porque ¿saben qué? Esa palabra es una palabra vinculante. Está uniendo el pasado con el futuro. Tú y yo necesitamos ese cómo. Ese cómo se rompe cuando de pronto vemos una circunstancia que nos aflige y nos llena de temor y nos paraliza. Ese cómo se rompe y de pronto ya no podemos unir nuestro futuro con nuestro pasado. Ya no podemos relacionar a nuestro Dios poderoso del pasado con nuestro Dios poderoso del presente. David sí lo relacionó y la puso ahí y dijo, será como, igualito, idéntico a la vez pasada, será igual ahora. No permitas que las circunstancias presentes de temor borren esa palabrita de 4 letras de tu Biblia. Será como, igualito. ¿Cómo quiere decir tal cual? Dios te libró del temor. Dios te libró de lo que te hizo paralizar. Ahora también lo hará. La palabra clave es cómo. Porque si Dios ha sido fiel, lo seguirá siendo en esta jornada de madurez hacia lo sobrenatural. Como iglesia, Dios nos está llamando a pasar al otro lado y ver más y más de su poder, conocer más y más de su palabra, conocer más y más de su espíritu. No temamos, conoce su amor, conoce quién es Dios y recuerda cómo te ha respaldado antes. Voy a invitar a los músicos para terminar con un cántico. David recordó, pónganse de pie por favor, el respaldo de Dios con el león y con el oso. ¿Y saben lo que pasa, hermanos? Que a veces, por alguna razón, nosotros nos tomamos una atribución. Escúchenme, no se distraigan, por favor. Nosotros nos tomamos una atribución. ¿Saben cuál es esa atribución? Nos creemos con el derecho
de discriminar o seleccionar o descalificar aquellas cosas en las que Dios sí nos puede respaldar y en otras que no nos puede respaldar. Cuando Dios te dice un ratito, yo estoy contigo en todo lo que hagas. Pero nosotros de alguna manera nos hemos atribuido una autoridad que no es nuestra, en donde hemos dicho unilateralmente, hemos dicho, no, en esto no, Dios no me va a apoyar, me la juego solo. En esto Dios no está conmigo. Aunque es una situación similar, aunque el enemigo es el mismo, la situación es similar, aún así nosotros nos hemos tomado esa atribución de decir, no, yo mismo me descalifico. Yo mismo decido paralizarme. Nos tomamos una atribución que no nos corresponde. Eso no te corresponde a ti. El determinar si Dios te va a respaldar en tu futuro no te corresponde a ti, eso le corresponde a Dios. Y que yo sepa, Dios no ha cambiado. Cuando te liberas del temor, entras a un carril distinto. Se abren puertas de crecimiento, de victoria y de bendición, pero tienes que liberarte de ese temor. Y muchas veces es caminando en ese gran paso de fe, oyendo y obedeciendo cuando Jesús te dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver la madurez que Dios quiere para tu vida al otro lado. Segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Voy a leerlo en la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, ¿de dónde viene el temor? No viene de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Punto número 1. Amor. Dios no nos ha dado el temor. Dios nos ha dado amor. Por lo tanto, si tu vida está llenándose de temor, eso no viene de Dios. Y la contraparte de eso, lo opuesto a ese temor, ¿cómo lo contrarrestas? ¿Cuál es el antídoto? El amor. Porque en el amor no hay temor. Entiende el amor de Dios para tu vida. Entiende cuánto Él te ama. Esfuérzate por conocerlo más. Y recuerda que Él nunca te abandonó. Nunca, nunca, nunca. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando te ve a ti, se ve a Él. Él no puede negarse a sí mismo. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Podemos tener en diversas ocasiones o diversas circunstancias tener temor, pero en Cristo el temor se va. Podemos tener un temor que no podemos tener un temor que nos paralice. Un temor de esos, como hemos hablado, estremecedor, porque Dios no nos ha dado ese espíritu. No viene de Dios. Hemos cantado esta canción, solamente quiero cantar quizás la parte que dice quiero conocer a Jesús. A veces nosotros pensamos que ya como somos creyentes ya lo conocemos, ¿no? Pero el anhelo de conocer a Jesús tiene que ser un anhelo permanente, constante. Cada día que pasa me doy cuenta de que conozco menos yo a Jesús. Y también me doy cuenta de que Él no se aburre con que yo le diga quiero conocerte. Porque es un anhelo de tener intimidad con Él, de tener una relación con Él, de poder depender de Él, de poder saber que si yo estoy con Él y entiendo su amor por mí y lo conozco, entonces no temeré. Chicos, ustedes han aparecido en un mundo que es difícil, un mundo lleno de maldad, lleno de inmoralidad, lleno de valores destruidos, lleno de principios que no existen, que no existían en el pasado, opuestos completamente a la Biblia. Ustedes han nacido en una generación que levanta el puño al cielo y no le importa. Tienen que llenarse de Dios. Más que nadie, tienen que llenarse de Dios. Es la garantía del éxito, la garantía de la victoria. El camino no es fácil para ninguno de nosotros, pero tienen que llenarse de Dios. Y lo van a lograr. Lo van a lograr. ¿Tendrás el valor, querido hermano, de aceptar que eres amado por Dios? Que eres valioso. Y el que te toca a ti, toca a la niña en los ojos de Dios. Y esto no es una palabrería, es verdad. Te atreverás a decir, yo sé en quién he creído, como decía Pablo, ¿no? Yo sé. O sea, yo conozco a Dios. Yo sé quién es Él. Él no me va a abandonar. Él no me va a dejar. Él no va a hacer una obra a medias. Él no juega con mis sentimientos. Yo sé en quién he creído. Yo conozco al Señor. Y porque lo conozco, estoy combinando a Pablo con Job, aunque no se conocieron, diría, yo sé que mi Redentor vive y al final voy a ver su gloria. No, ahorita está medio oscura la noche, ¿no?
Ahorita es un poco difícil, ahorita todavía tengo un poco de miedo, pero yo camino en base a 3 cosas. Él me ama, yo lo conozco y Él me fue fiel en el pasado. Y por lo tanto puedo dar un paso más. A la incertidumbre sí, no importa. No importa porque estoy en su mano, no en la mía. ¿Te atreverás a decir, yo sé en quién he creído? Y como Job, yo sé que mi Redentor vive, no tengo que temer. O quizás en este tercer punto dirás como David dijo, Dios me ha librado. Y lo hará otra vez. Lo hará otra vez. Amén. Vamos a orar, vamos a cantar eso y terminamos. Gracias, Señor. Padre, exaltamos tu nombre hoy. Nos entregamos a ti, recibimos tu amor. No nos queda duda de que tú nos amas y diste todo por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú no te escondes, sino que tú anhelas que tú tengas comunión con nosotros, nosotros contigo. Señor, y también recordamos tus fidelidades pasadas. Cuán bueno fuiste, no lo merecimos. Cuando no teníamos salida, tú nos libraste. Cuando no veíamos ni una puerta de escape, ahí de pronto apareció algo que no era parte de nuestros planes, pero sí parte de los tuyos. Señor, tú no has cambiado. Tú nos libras, nos libraste y nos librarás, dice tu palabra. Señor, esos 22,000 volvieron porque tenían un miedo estremecedor. Nosotros queremos dar ese paso para un llamado de comprometernos más. Queremos dar ese paso de pasar al otro lado. No sabemos lo que vendrá, pero tú sí lo sabes y lo tienes todo bajo control.